Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal. Hoy vamos a estar hablando sobre la tradición mexicana del Día de Muertos y las diferencias que existen entre el centro del país, que muchos de ustedes conocen, y nuestra tradición yucateca del Janalpixán Maya. En primer lugar, podemos destacar dos regiones muy importantes de la tradición del Día de Muertos en México. El centro del país, que muchos de ustedes ya habrán visto en producciones internacionales, como la famosa película Coco de Disney, y la tradición maya del Janalpixán, que tenemos más hacia el sureste del país. En primer lugar, vamos a destacar un poco de las diferencias entre ambas, que muchos de ustedes no conocen. El centro del país, como muchos de ustedes habrán visto en las diversas producciones, pues es bastante colorido, bastante festivo. En el centro del país, una cosa que los identifica mucho es el uso, por ejemplo, de banderines de colores, de papel picado, papeles chinas, diversos objetos como las calaveritas de azúcar o diversos muñecos que representan a los muertos. En el caso de la península yucateca, nosotros no tenemos mucho esas tradiciones, sino que van cambiando y van variando de una diferencia más solemne y una cosa más sobria para recordar a nuestros muertos, más íntimo entre la familia. Otra cosa que se diferencia entre el centro del país es también el uso de ciertas frutas como los bananos o otras, o también el uso del famoso pan de muerto, que es un pan propio del centro del país, pero que acá en Yucatán no se acostumbra a utilizar según la tradición, pues aquí la costumbre va más bien hacia los panes propios de la región, como son panes hechos de maíz o de otros tipos de productos. Asimismo, otra cosa que cambia entre el centro del país y la región yucateca es la forma de vivir la solemnidad y también la forma de adornar los altares. Asimismo, también otra costumbre que no tenemos acá en Yucatán y que existe en el centro del país es la costumbre de ir a los cementerios por las noches o en los días festivos para adornarlos con diversas comidas, flores, al igual que se hace en las casas, mientras que aquí en Yucatán la tradición más común es poner el altar en el hogar para recibir a los difuntos o a los ancestros que regresan hacia nosotros. En este caso, Yucatán tiene una celebración muy familiar, pero al mismo tiempo muy grande, muy mística para nosotros, que se enriquece con las diversas muestras de los cantos, los inciensos y los diversos aromas de las comidas propias de las tierras yucatecas. De la misma forma, otra cosa que cambia mucho con el centro del país es la utilización de ciertas flores, que le dan diferencia, como son el cempasúchil, que en estas tierras de Yucatán no se utilizaba por tradición, debido a que aquí no existía esta planta, que era más bien propia de la cuenca del centro del país. Son muchas las diferencias, pero también muchas las semejanzas, como la tradición es la misma, pues en todo México recibimos con alegría a nuestros parientes difuntos, que regresan a convivir con los vivos, teniendo una gran fuerza para nosotros el recordarlos con cariño y con alegría en todo momento y cada año. Vamos a ver ahora los elementos que conforman nuestro altar tradicional yucateco. Una de las cosas que nos diferencian del centro del país y que es completamente característico de nuestra región sureste de la península de Yucatán es especialmente el uso de la cruz verde maya, la cual se diferencia especialmente del centro del país debido a que en normalmente se utilizan los clásicos Cristos crucificados que podemos ver en el resto del mundo. En el caso de la península de Yucatán, la cruz verde es el resultado del sincretismo entre la creencia cristiana de la Santa Cruz y la creencia del Balché o el árbol sagrado maya, en el cual los mayas creían que los espíritus que se iban de este mundo escalaban para llegar a los cielos o a los tres infiernos, que también se les conoce como el Xibalbá. Es por eso el color característico de la cruz yucateca. Asimismo, otra cosa que caracteriza esta cruz es que no necesariamente necesita tener la imagen del Señor crucificado, sino que también puede tener diversos elementos simbólicos, como pueden ser el letrero del INRI, el gallo que nos recuerda la parte evangélica de la negación de San Pedro a Jesús en la pasión, elementos como son el Sagrado Corazón en el centro de los travesaños, o otros como son los clavos en diversas partes, etc. Asimismo, otra cosa que diferencia a Yucatán del centro del país
es la ausencia dentro de los diversos niveles de su altar de lo que son los banderines de colores hechos de papel. Pues en el centro del país estos son tradicionales, mientras que en Yucatán la tradición dicta que sobre todo para las ánimas adultas debe ser utilizado los manteles blancos, símbolo de la pureza, o también en el caso de los niños, por los cuales tradicionalmente llegan a las casas el día 31 de octubre, son utilizados también manteles blancos, pero con diversos bordados de colores que pueden ser flores, motivos diversos o incluso otras partes coloridas. Asimismo, otra cosa que diferencia el altar de los infantes a este que es el altar de adultos es también que junto con estos manteles bordados de colores pueden ser utilizadas velas de colores rojos, verdes, amarillos o azules que representan la alegría de la infancia, así como también representan la inocencia que tienen los niños. Mientras que para las ánimas adultas o las ánimas de los grandes se utilizan exclusivamente las velas o veladoras blancas, las cuales recuerdan la pureza del alma y también la sabiduría de la edad del ser adulto. Asimismo, otra cosa que es característica de Yucatán y que nos diferencia especialmente del centro del país, y que si ustedes vienen encontrarán en los altares yucatecos, es la utilización en la mayoría de los altares o en su gran composición de trastes que están hechos de barro o de jícaro, que es un fruto de un árbol propio de aquí de Yucatán, el cual se corta y se seca para ser utilizado como una especie de cuenco o traste, donde se pone la comida utilizada para el altar de los fieles difuntos. Estos materiales son utilizados tradicionalmente en la península de Yucatán, debido a que según las antiguas creencias, los difuntos no pueden ver su reflejo dentro del cristal, pues muchos de ellos podrían asustarse al verse de nuevo o incluso irse despavoridos de las casas de sus familiares. Asimismo, otra cosa que es tradicional de aquí es el no utilizar trastes de cristal o espejos que puedan reflejarlos, y si estos trastes son utilizados deben de ser de forma más transparente, de modo que no reflejen la luz o a los mismos difuntos. De la misma forma, otra cosa clásica de Yucatán es el uso también de las velas en las puertas de las casas o en las albarradas o recibidores de la misma, que según la tradición ayudan a las almas que vienen desde el Camposanto a encontrar el camino hacia las ofrendas de sus familiares para entrar a la casa adecuada donde se les pone el altar a estos fieles difuntos. La utilización también de las velas en las puertas de las casas o en las albarradas de las mismas, que como vimos en el video de la introducción, nos ayudan a las ánimas de los difuntos a poder encontrar su camino hacia las ofrendas que les son ofrecidas por sus familiares. Estas velas durante la noche crean un ambiente maravilloso y mágico que muchos de ustedes, si visitan Yucatán, podrán observar en estas maravillosas tierras mayas. Otra cosa maravillosa de nuestras tierras yucatecas y que nos diferencia también del centro del país es la utilización no tanto del color amarillo de la clásica flor del cempasúchil de los aztecas, sino de toda una gama de flores y colores propios de la región, como son estas de aquí, que son conocidas como amor seco en su nombre popular, que son una especie de flor silvestre muy hermosa utilizada para estas fechas. Asimismo tenemos estas virginias, que pueden existir de diversos colores rojos, naranjas o morados o lilas. Asimismo, entre otras cosas, también se pueden utilizar unas flores propias de Yucatán desde tiempo muy antiguo, conocidas como Ixcanlol, o también en forma común, también se les puede llamar cerebros o abanicos. Y también toda una gama de flores que podemos encontrar en las tierras yucatecas y que por tradición desde tiempos inmemoriales han sido ofrecidas para estas maravillosas fechas. Otra cosa también muy característica de Yucatán es la utilización de diversos santos en el altar, pues a pesar de que en el centro del país esto también se acostumbra, se tiene mucho la costumbre de poner en el centro del país santos protectores propios de los difuntos, como la Virgen del Carmen o protectores de la familia. En el caso de Yucatán, esto no es necesariamente por ser protectores de algún lugar o patrones de algo, sino que más bien se ponen a los santos en general que tiene la familia,
o a los santos más antiguos o más representativos de la misma, que pueden ser cualquier gama de santos, desde una Virgen de Concepción o Guadalupe hasta el que menos te imaginas, que pueden ser encontrados como una forma de que los protectores que han estado desde siempre en las manos familiares o en los tesoros familiares, protegen también a las almas de los que pertenecieron a esta familia. Vamos a hablar un poco de nuestras comidas tradicionales de Yucatán, que no existen en el centro del país y que son propias de esta maravillosa tierra maya. Entre ellas podemos mencionar muy característicamente el famoso xec, que significa revoltijo, que está hecho mayormente de frutas propias y cítricos propios de nuestra región yucateca, como son por ejemplo mandarina, toronja o naranja dulce, también conocida aquí como china, que estas frutas, y se les acompaña también con una mezcla de sal y chile molido que les da el sabor maravilloso que tiene. Asimismo, en Yucatán tenemos la utilización de dulces propios que no existen en el centro del país, debido a que aquí no se utilizan las tradicionales calaveritas, entre otros dulces, sino que aquí la tradición dicta que deben ser usados estos exquisitos dulces de mazapán o de pepita, que son utilizados especialmente para estas fechas con diversos colores y formas. Por ejemplo, este nos muestra algunas formas que tenemos, unas fresas, un tomate, una piña, entre muchas otras figuras que podemos encontrar. Asimismo, dulces de cosechas propias de la región, como son el dulce de yuca, el dulce de camote, el dulce de papaya, entre muchos otros, que nos caracterizan a los yucatecos y se producen justamente en las tierras del estado y la península de Yucatán. Otra cosa muy característica, aparte del xec, es también ver la tradicional jícama, un fruto yucateco blanco, que es una exquisitez maravillosa que encontramos en estas tierras. Los panes que aquí utilizamos no son iguales al centro de México, donde se utiliza el pan de muerto o otros tipos de panes con forma de los difuntos, pues aquí la tradición utiliza panes propios de nuestra región, como son este pan que acá popularmente se le conoce como concha, debido a su decoración que nos recuerda tal vez la forma de una concha marina. Este famoso pan de concha también es acompañado por otros panes tradicionales, como pueden ser el pan de pumuch, panes de maíz o entre otros diversos. Asimismo, la tradición dicta diversas bebidas, entre las que se puede encontrar el chocolate caliente, el café, los atoles, atole nuevo, atole de maíz o entre muchos otros. Otra cosa muy característica, aparte de los tradicionales atoles y bebidas de maíz, chocolates entre otros, es también la utilización de las cosas que le encantaban al difunto o que eran propias de su utilización, como por ejemplo, si al difunto le gustaba el alcohol, en cierta medida se le puede poner pues el gusto del difunto. Asimismo hay otras ofrendas que son acompañadas por cigarros o incluso a veces como representación o recuerdo se les pueden poner las cosas que utilizaban en vida, como sus ropas o sus utensilios de trabajo. La clásica Coca-Cola, pues todos sabemos que no puede faltar ni en México ni en muchos lugares. Asimismo, también otra cosa característica del altar del yucateco es el uso de un vaso de agua, que a diferencia del centro del país, donde el vaso de agua nos recuerda otra cosa distinta, en Yucatán el vaso de agua se ha sincretizado con las creencias católicas, pues representa tanto la pureza del alma como la creencia de que al llegar al lugar los difuntos necesitan beber un poco de agua, descansar del largo viaje que habían tenido desde el inframundo maya o Xibalba. Asimismo, también podemos ver la utilización de sal en los altares, que nos recuerda tanto la purificación del alma por medio del católico de la misma forma, como también la creencia de que la sal entre los mayas era sagrada, y esta ayudaba al ponerse en la lengua también a refrescar las almas, o también a ayudarlas a recordar si habían olvidado algo, pues la sal podía devolverle la esencia de la vida y el color de la misma. Estas son algunas de las muchas cosas que utilizamos en Yucatán y que nos caracterizan a nosotros los yucatecos y que nos diferencian sobre todo con el centro del país. Otra cosa que ustedes podrán ver dentro de los altares si vienen a Yucatán es la utilización a veces encima de los manteles o en formas de decoración de algunas hojas propias de la región como las hojas de plátano,
que son puestos a veces en los altares, o asimismo hojas que son entrelazadas para formar arcos preciosos. También otra cosa característica y que definitivamente es lo más importante en Yucatán, que incluso puede ser considerado un alimento sagrado para nosotros los yucatecos hasta hoy y que cada año esperamos para volverlo a tener presente en nuestros hogares, es este maravilloso manjar conocido como pip en la forma común, que quiere decir enterrado, que es la forma en cómo se cocina tradicionalmente, aunque también en algunos lugares como la ciudad de Mérida se cocina también al horno o a la leña. Este maravilloso manjar es una especie de tamal cocido hecho de maíz, que lleva dentro carne de pollo o de pavo. Asimismo, otra cosa que caracteriza el pip es también el uso de diversas especias o también del col, que es una especie de mezcla de maíz sumamente deliciosa. En esta pues se cubre con la masa propia y se pone a cocer debajo de la tierra, dándole el sabor característico, el maravilloso humo y cocción que le da la piedra caliza de Yucatán, así como el cubrirlo con diversas hojas propias de la región, con diversos aromas y condimentos. Este maravilloso platillo también es envuelto en hoja de plátano para presentarse finalmente en el altar, donde las ánimas llegan para degustar este platillo tradicional yucateco, que ha existido ya desde los tiempos prehispánicos y que siempre nos recuerda la esencia también del mismo difunto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han observado. Quisimos darles un poco de la historia de nuestra tradición propia yucateca y enseñarles un poco de lo que tal vez no conozcan de nuestro país, que es la gran variedad de tradiciones que existen dentro de nuestro territorio mexicano. Saludos a todos y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que sigan viendo nuestros videos. Muchísimas gracias.